Bueno, arrancamos entonces. La idea para hoy es empezar con la nueva unidad. Tanto el teórico como la guía del práctico ya está en el Classroom, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar son con curvas y superficies parametrizadas. En particular, hoy solamente me quiero quedar con las curvas parametrizadas. Algo ya hemos trabajado con curvas parametrizadas. Las curvas parametrizadas son un caso particular de funciones vectoriales, ¿sí? Es decir, funciones que son del tipo R de t. Por ejemplo, si es una curva en R3, función vectorial R de t va a tener, perdón, tres componentes. Una x de t, y de t, ¿sí? Y z de t. ¿Bien? Es decir, esta función R es una función vectorial, ¿sí? Cuyo dominio, fíjense, está en R1, o sea, está definido en un dominio I incluido en R1, o sea, en lo real, y en general puede ir a Rn. A nosotros nos interesa en particular curvas en el plano y en el espacio, así que vamos a trabajar con funciones que van a R2 o como en este caso a R3, a X y Z. ¿Sí? Por ejemplo, una curva parametrizada con la que hemos trabajado un montón ya es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Sí? Ejemplo, ecuación de la recta. ¿Se acuerdan que la ecuación paramétrica de la recta, R de t, era igual a un punto perteneciente a la recta, le podría llamar, por ejemplo, R sub 0 o P, ¿bien? Más T por un vector dirección, ¿sí? Es decir, de esta manera me quedaban para la ecuación de la recta X y Z como función de T, ¿sí? Le llamamos al parámetro casi siempre T porque en muchas de las aplicaciones, sobre todo para las aplicaciones de mecánica, ¿está bien? El parámetro T para nuestras curvas va a ser el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso, en general se lo llama T a ese parámetro, ¿sí? Es decir, estas funciones, entonces, tienen en general un dominio que vamos a llamar T, ¿sí? Y van a R2 o a R3. O sea, no podemos hacer la gráfica, en este caso, de R de t, está bien, porque si junto el dominio y la imagen, estaría en R4, ¿sí? O sea, R3 que es la imagen, más R1 que es el dominio. O sea que la gráfica no la podemos hacer, pero sí podemos graficar por un lado el dominio que esté y por el otro lado la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, X y Z para una curva cualquiera podría ser, no sé, supongo que esta es la curva R de t, ¿sí? O sea, la función R de t toma elementos de acá y los lleva a R3, ¿bien? ¿Estamos? Este es el dominio y esta de acá es la imagen, ¿bien? Fíjense, por lo general le vamos a llamar eh, a, la, a la función R de t, le vamos a llamar trayectoria, ¿sí? O sea, estas son R de t, vamos a llamar trayectoria, ¿sí? O curva parametrizada, y a la imagen solamente le vamos a llamar traza o curva. ¿Por qué hago esa diferencia entre la trayectoria R de t y la traza o la curva, por ejemplo? La traza o la curva es como un camino, es como,
no sé, el camino de Río Cuarto a Chiras, ¿está bien? Es la ruta por donde yo me voy a ir moviendo, ¿sí? Pero si yo miro solamente la traza, es decir, si yo miro solamente la ruta, no me dice cómo se van a ir moviendo, por ejemplo, un vehículo en particular, ¿sí? ¿Quién me va a dar las características del movimiento del vehículo? Es la trayectoria de ese vehículo. Ya vamos a ver que la trayectoria, como depende del tiempo, está bien, va a tener asociada una cierta velocidad o una cierta aceleración, está bien. Entonces, vamos a diferenciar por ahí lo que son las trayectorias, ¿sí?, de la traza o la curva que genera esa trayectoria. ¿Por qué la diferencia? Porque, por ejemplo, si tomamos que esta es la ruta a Chiras, está bien, si cada uno de nosotros va hasta Chiras, todos vamos a realizar la misma traza, está bien, pero probablemente ninguno de nosotros tenga la misma trayectoria, ¿sí? Es decir, ninguno vaya, está bien, de la misma forma en función del tiempo, porque para ir igual habría que ir en cada punto a la misma velocidad, a la misma aceleración, ¿está bien? Eso también nos dice que hay, dado una curva como esta, ¿sí?, una ruta de acá a Chiras, hay infinitas formas de recorrerla, ¿está bien? Es decir, ¿por qué? Porque cada uno la puede recorrer de una manera distinta, ¿bien? Entonces, por eso es que hacemos esa diferencia, digamos, entre la traza, ¿está bien?, que es solamente la imagen, nuestra ruta, ¿está bien?, y la trayectoria, que tiene información adentro de cómo es recorrida, digamos. Ya vamos a ver que tiene asociada eh, cierta velocidad o aceleración también, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con eso, es decir, ver cómo analizamos una trayectoria dada, ¿está bien? R de t, por ejemplo, en R3. Para analizar las trayectorias, lo que podemos empezar es analizando la derivada. Entonces vamos a ver cómo derivamos una curva. Esta derivada conceptualmente ya la han hecho en física también, porque por ejemplo, si yo tengo un vector, si esto es el vector posición, R de t, es decir, yo tengo, supongamos acá un punto cualquiera, ¿sí?, y este es el vector posición, acá R de t, ¿está bien? Si yo derivo la posición, ¿qué es lo que voy a obtener? O sea, ¿qué obtengo si yo derivo el vector R respecto de t? Si la derivada de la posición es la velocidad, ¿sí? ¿Cómo voy a definir esto? Fíjense que como R depende solo de t, puedo usar una notación más compacta. Puedo decir R' de t, porque como hay una sola variable, está bien, no hace falta decir respecto a quién derivo. O sea que puedo directamente usar R' de t. Y esto, definido formalmente, siempre las derivadas son un límite, ¿sí? Entonces lo voy a escribir como un límite, es el límite. ¿De quién? De la R de t incrementada, la voy a incrementar un valor h, ¿sí?, menos la R sin incrementar, o sea que sería la R de t, ¿sí?, dividido, ¿qué cosa? Dividido el incremento, que es h. ¿Bien? Y todo esto cuando h tiende a 0. ¿Sí? Veamos conceptualmente sobre la gráfica qué es esto. Digamos, si yo estoy en este punto sería la R de t, ¿sí? Si yo incremento a R de t más h, lo que voy a hacer es moverme sobre la curva, es decir, voy a ir a parar a otro lado, por ejemplo acá, que va a ser R de t más h. ¿Bien? Si yo ahora hago la diferencia, fíjense, de R de t más h, de este punto, menos este vector, lo que me va a dar como resultado es un vector acá
así. ¿Sí? O sea, este que estoy marcando acá sería R de t más h menos R de t. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que si luego, si yo divido esto sobre h, ¿sí? Si yo lo divido sobre h, h es un escalar, así que de última lo único que hace h al dividir este vector es cambiarle la magnitud, es decir, podría ser o un poco más grande o un poco más chico, está bien, pero seguiría estando en la misma dirección. ¿Sí? ¿Cómo les parece que va a ser este vector, ¿sí? El que yo marqué en rojo, o el cociente, que es el que marqué en negro, cuando h tienda a 0? O sea, cuando este vector r de t más h tienda a r de t. ¿Sí? Fíjense que esta recta es un vector, ¿sí? O sea, siempre es un vector, es el vector que está en rojo, ¿sí? Quiere decir que cuando este h tiende a 0, este vector en rojo tiende a ser el vector tangente, ¿sí? Es decir, este vector que está en rojo, a medida que h tiende a 0, va tendiendo a ser el vector tangente, es decir, va a tender a ser tangente a la curva. ¿Sí? Este vector tangente a la curva es el R' de t. ¿Bien? ¿Quién es el vector R' de t? El vector tangente a la curva, la velocidad. Es decir, de forma vectorial, ¿está bien? La velocidad es un vector tangente a la trayectoria. ¿Está bien? ¿Cómo hago este límite? Bueno, R tiene componentes X y Z, así que tendré que incrementar en X y Z t a t más h y restárselo. O sea que esto lo podría escribir componente a componente de la siguiente forma. El límite. Cuando h tiende a 0, de. Tomo la componente X y la incremento, sería X en t más h menos la X en t dividido h. ¿Sí? Hago lo mismo con y, sería y en t más h menos y en t sobre h, y lo mismo en z, z de t más h menos z en t sobre h. ¿Sí? Fíjense que acá x incrementado menos x sin incrementar dividido el incremento, cuando el incremento tiende a 0, esto de acá no es otra cosa que la derivada de x respecto de t, es la definición de una derivada de una función de una sola variable. ¿Sí? Entonces, esto de acá no es otra cosa que x', esto de acá es y', ¿está bien? O sea, la derivada de y respecto de t, y esto es z'. Así que el vector r' de t, r' de t, lo puedo escribir como x' de t, y' de t, y z' de t. ¿Sí? Y esto de acá es lo que nosotros definimos como derivada de un vector posición como la velocidad. ¿Está bien? Esto lo que definimos como velocidad. Lo usamos un montón en física, nada más que ahora le estamos dando un tratamiento, ¿está bien? En el espacio, ¿sí? Donde no tengo, por ejemplo, movimiento en una sola dirección, sino que tengo el movimiento en R3, ¿está bien? Entonces tengo la derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. A este vector velocidad, por lo general, lo vamos a llamar B de t,
¿sí? Que lo definimos entonces como la R' de t, ¿sí? ¿Qué característica tiene esta R' de t? Dijimos, está bien, lo vimos acá gráficamente, que esta R' de t es tangente, la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? O sea, lo podríamos anotar acá al lado, que si bien lo vimos allá en la gráfica, es tangente a R de t. ¿Bien? Este es un concepto que también manejaban de física, ¿sí? Que la velocidad como vector, está bien, es tangente siempre a la trayectoria. Bueno, a este vector velocidad lo podría derivar de nuevo, ¿sí? Así lo podría volver a derivar, hacer la R' de t, ¿sí? Y esto no va a ser otra cosa que x, la derivada segunda de la posición en cada eje. X' de t y prima de t y z' de t. ¿Bien? Bueno, y esta derivada segunda de la posición, ¿qué cosa es? Es también una función vectorial, ¿sí? Y es para una partícula que se mueve por esa trayectoria, es la aceleración. ¿Sí? Es decir, la aceleración en general la vamos a llamar con la letra A, es un vector también, ¿sí? Igual que la trayectoria y la velocidad, que depende del tiempo, ¿sí? Y este lo puedo escribir como de dos formas. O es la derivada primera de la velocidad, o sea, pues b' de t, está bien, o lo puedo escribir como la derivada segunda de la trayectoria respecto al tiempo. ¿Está? Entonces, puedo obtener para una trayectoria cualquiera, ¿está bien? Si cada una de las componentes es derivable, puedo obtener la velocidad en cada punto, que es tangente a la curva, y la aceleración, ¿sí? Ya vamos a analizar un poco más adelante a dónde se encuentra esa aceleración, porque dijimos que la velocidad es tangente a la curva, ¿sí? ¿Cómo será la aceleración con respecto a una curva? ¿Qué les parece? ¿Es tangente también? A ver si hay alguna respuesta. En física analizaron algunos casos particulares. Por ejemplo, si esta curva correspondiese, no es el caso, digamos, pero correspondiese a un movimiento circular uniforme, la aceleración, bien, podría ser constante, como dice Fede, y si fuese un movimiento circular, también sé que es perpendicular a la velocidad. Claro, apuntaría hacia el centro. Es perpendicular a esta R de t, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, en un movimiento circular. Si el movimiento fuese, por ejemplo, un movimiento circular, pero uniformemente acelerado, ahí hay dos componentes de aceleración, una que es normal y una que es tangencial. ¿Está bien? Así que por lo general la aceleración puede tener, ya vamos a ver, esto lo vamos a demostrar en la próxima clase, la aceleración puede tener tanto componentes tangenciales a la curva como componentes normales. ¿Sí? Esta es la que vamos a llamar. Esto lo vamos a demostrar, todavía no tenemos las herramientas para demostrar esto, pero lo vamos a analizar en detalle en la próxima clase la semana que viene, es decir, dónde vive la aceleración. ¿Bien? Para algunos casos particulares lo sabemos muy bien de física, porque lo estudiaron un montón, pero bueno, lo vamos a generalizar para una trayectoria cualquiera en el espacio, ¿sí? Este tema de curvas en
y trayectorias en el espacio tienen muchísima aplicación, sobre todo para los que están estudiando ingeniería mecánica. ¿Por qué? Porque, bueno, uno que está muy vinculado a la física, al movimiento de partículas, ¿está bien? Entonces esto nos va a dar un montón de herramientas para analizar movimientos de partículas, que podría ser un movimiento de, no sé, las partículas de un fluido, podría ser la trayectoria de un satélite, de un mecanismo, es decir, hay un montón de sistemas mecánicos que se pueden estudiar a través de las curvas parametrizadas y de sus características como son la velocidad, la aceleración. ¿Está bien? Estamos hasta acá entonces, definimos la trayectoria, ¿está bien? Hicimos una pequeña diferencia entre la traza y la trayectoria y aprendimos a derivar, ¿bien? Podemos, en el tiempo que nos queda, definir algunos casos de trayectorias particulares, ¿está bien? Nosotros nos interesan trabajar con trayectorias suaves. Entonces, voy a definir primero qué es una trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? La van a encontrar en los libros como regular o suave. ¿Sí? Una trayectoria regular o suave en algún intervalo dado es aquella trayectoria en donde la velocidad es continua y nunca es nula. Es decir, vamos a escribir eso. Una trayectoria RDT, como la que vimos recién, está bien, es regular o suave, ¿sí? En un intervalo dado ahí. Y, ¿está bien? Dijimos si la R' de T es continua y la R' de T es siempre distinta de cero. Fíjense que pongo cero vector porque puede ser que alguna componente de la velocidad sea cero, pero no todas juntas. ¿Bien? Entonces tiene que cumplir con esto para que sea suave. Ya vamos a ver que cumplir con esto implica, por ejemplo, que la curva no tenga como puntas agudas o picos, digamos. Un ejemplo interesante de una curva que es suave, pero solamente por tramos, es vamos a ponerlo acá como ejemplo, es el cicloide. ¿Qué es el cicloide? El cicloide es una curva que está formada por la rotación sobre el piso de una circunferencia. Es decir, supónganse, les voy a compartir una animación que tengo acá, a ver, para que veamos el cicloide. Denme un segundo que la busco. Tengo un montón de pantallas, pero no la que quiero mostrar. A ver si puedo compartirlo acá. Está el zoom. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Se ve es decir, si yo hago girar una circunferencia sobre el piso, si una rueda de bicicleta, y tomo un punto y le voy marcando la traza, ¿está bien? Eso genera una curva que se llama cicloide. ¿Sí? Fíjense que esa cicloide tiene esos puntos y picos,
lugares en donde la velocidad, si yo trazo acá la velocidad, que siempre es tangente a la curva, cambia abruptamente de dirección. A ver si no se ve. No se ve nada bien, entonces vamos a dejar de compartir y volvemos. Déjenme, a ver. Déjenme que voy a volver a probar a ver si ahí lo puedo compartir. No sé por qué no me deja. Acá creo que sí. Ahora sí. Alguien que me diga si sí, si no, así no hablo. Sí, se ve. ¿Sí? Ahí está, gracias. Bueno, ahí tengo entonces, ¿está bien? La circunferencia que está girando sobre un plano, ¿está bien? Como si fuese una rueda de bicicleta. Fíjense que tomo un punto, ¿está bien? Sobre esa rueda y voy trazando, es como poner una rueda de bicicleta apoyada sobre la pared, poner una tiza en un punto e ir haciendo la traza de ese punto a medida que la rueda va girando sin deslizar, ¿sí? Si uno se fija, por ejemplo, en la primera parte, la velocidad viene siendo tangente y hacia abajo, y en el punto donde toca el piso sale instantáneamente para arriba. O sea que acá hay puntos, cuando ese punto toca el piso, digamos que la curva deja de ser suave. ¿Está bien? Esta curva entonces va a ser regular, pero solamente por tramos. ¿Está bien? Es decir, debo sacar esos vértices, que es cuando el punto toca el piso. ¿Sí? Bueno, ese cicloide, por ejemplo, tiene la siguiente parametrización, es decir, la R de t está en R2, ¿está bien? Y la puedo escribir como, si es de radio R, le vamos a llamar el radio R mayúscula, R, t menos seno de t para x, ¿sí? Y R por 1 menos coseno de t para y. ¿Bien? Fíjense que esta curva está en R2, tengo solamente las componentes X e Y. Si lo dibujamos, si solamente dibujo la traza en X e Y, imaginen que acá tenía mi rueda, ¿sí? Esto es R, 2R, entonces voy a más o menos acá mi rueda, ¿sí? Si yo estoy en el punto t igual a 0, ¿sí? Fíjense que para t igual a 0, R en 0 va a ser, acá me quedaría 0 menos seno de 0, que es 0, multiplicado por R, 0, y acá me queda 1 menos coseno de 0, que es 1, así que acá me queda 0. ¿Bien? Es decir, en el instante t0, el punto está acá. ¿Bien? Estoy acá. Cuando t llega, por ejemplo, a pi, me queda R en pi. Esto es, veamos, en X va a ser R que multiplica a T, que es pi, o sea, R por pi, menos seno de pi, perdón, que es 0. Y acá me queda R para I por 1 menos coseno de pi, pero coseno de pi es menos 1, así que con este menos me queda más, así que esto es R por 2. Es decir, que va a ser R pi para X y 2R para Y, ¿sí? O sea que acá la curva hace esto, ¿bien? Y cuando evalúo en 2pi, voy a hacerlo un poco más acá si me deja graficar ahí, t igual a 2pi, me queda R en 2pi, que si se fijan es, en X va a ser R por 2pi, porque el seno de 2pi vale 0, o sea que me queda R por 2pi para X,
es la longitud de la circunferencia en X, ¿sí? 2pi por R. Y en Y me queda 1 menos coseno de 2pi, que es 1, o sea que vale 0. ¿Sí? O sea que acá, esto me queda 2pi por R, que es la longitud de la circunferencia entera, y I0, o sea que es este punto de vuelta, ¿sí? Vengo acá. Bueno, me quedó medio picuda ahí la función, pero... Y se acabó la lapicera. ¿Sí? Después de 2pi por R va a seguir nuevamente para allá. ¿Sí? Fíjense que si uno calcula para esta curva la velocidad, ¿sí? Si hacemos acá abajo, R' de t es la derivada de x, ¿sí? Si derivo t me da 1, o sea que es r por 1 menos la derivada del seno de t, que es coseno de t. ¿Bien? Y si derivo esta parte, me queda r, la derivada de 1 es 0, y la derivada del coseno es menos seno, o sea que me queda con el menos seno de t. Bien, esta sería la velocidad en cada punto. Prueben ustedes después graficar alguno, pero lo que me interesaba mostrar de esto es que en los puntos donde acá la velocidad cambia de dirección, está bien, la curva deja de ser suave, ¿no? Fíjense que si yo evalúo la R' en 0, ¿qué me queda? Me queda 1 menos coseno de 0, que es 1, 0, ¿sí? Y seno de 0, 0. ¿Sí? O sea que en este punto la curva no es suave, ¿sí? Ni regular, no se cumple esto que habíamos dicho acá. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando yo le evalúo en este otro punto, que es T2pi. En 2pi también me queda 1 menos 1, 0, y seno de 2pi, que es 0. ¿Está bien? Es decir, en esos casos no es la curva, no es regular. Pruébenla a calcular para los otros puntos, siempre va a ser la R' tangente a la curva, ¿no? Pero fíjense que si uno se acerca a estos puntos, por ejemplo, si me estoy acercando acá, la velocidad es tangente así, y del otro lado sale para el otro lado. Está bien, hay un cambio abrupto de la dirección de la velocidad. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar casi siempre con trayectorias que son regulares o suaves a tramos por lo menos. Es decir, dentro de estos tramos las vamos a poder trabajar sin problema.